red neuronal propuesto por Macaulay Pitts, que está asociado con el perceptrón que mencionaba, trataba de emular, ¿no?, las características de una neurona biológica como tal. Sabemos que la neurona biológica tiene la parte del núcleo, las dendritas y el axón, ¿no?, que son las partes principales. Eso lo saben por biología básica en la pre, ¿no? Entonces, para poder comunicar eran impulsos eléctricos que enviaban entre la dendrita y el axón. Lo que se buscaba es tener un operador matemático que emule en cierta que trate de emular estas características de una red, de una neurona biológica. Y ahí parte el primer operador, la primera, digamos, neurona, es el perceptrón como tal. ¿Qué es el perceptrón? Ahora, las redes neuronales, dentro de lo que es inteligencia artificial, están enfocadas en el aprendizaje, ¿ya?, dentro de esa característica del sistema inteligente como tal. Ahora, dentro de las características específicas de la red neuronal, actualmente pues depende mucho del tipo de red neuronal. Si estuviéramos hablando en el año 90 hacia atrás, 80, nos centraríamos netamente a hablar de las redes multilayer perceptron como tal. Su unidad básica, unidad fundamental es el perceptron, que básicamente el perceptron no es otra cosa que bolas centradas multiplicados por un peso. Estos se suman y son evaluadas en una función y sale la salida. Básicamente es la operación matemática. No es compleja de un perceptrón, pero tiene muchas limitantes. En resumen, una red neuronal sirve para poder hacer jóvenes. Sirve para, obviamente, el proceso de aprendizaje, ¿no?, aplicados a sistemas inteligentes como tal. Y dentro de las características depende la arquitectura y la estructura. Vamos a estudiar hoy día, al menos de forma general, las arquitecturas que se tienen en las redes neuronales, las principales o las básicas, y cuáles serían los elementos, ¿no?, asociados al tipo o a la arquitectura de la red neuronal. Entonces, el contenido es introducción, ver lo que es inteligencia computacional, conceptos básicos, neurona artificial, modos de interconexión, procesamiento neural, recall y learning, reglas de aprendizaje, regla de Hebb, perceptrón, multilayer perceptron, competitive learning y RBF, que es Radial Basic Function. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Como esta es la introducción a grandes rasgos, ya en la siguiente clase vamos a profundizar exactamente en el perceptrón y en la ley de aprendizaje, que es backpropagation, a nivel de ecuaciones, a nivel de la matemática, y obviamente aterrizamos con una aplicación. La primera práctica, que de repente no la vamos a hacer hoy día, sería la siguiente clase con MATLAB y la siguiente sería con Python. Y con eso estamos cerrando la tercera unidad. En mi proyecto máximo 3 clases y cerramos la tercera unidad para dejar 2 semanas para su proyecto final. Y listo. ¿Ya? ¿Qué es inteligencia computacional? Esto ya lo sabemos, ya lo saben. Un sistema inteligente. ¿Cuándo se dice que es un sistema inteligente? ¿Javier Rosas? Cuando toma decisiones, ¿no? ¿Toma de decisiones? Sí, podría ser, pero hay varias características que uno tiene que tener en cuenta. Pero es una de ellas, ¿no? La toma de decisiones, en este caso la inferencia, el aprendizaje, la adaptación, etc. Entonces son características que tratan de imitar pues, el pensamiento o aspecto humano como tal. A ver,
Nosotros ya tratamos de estudiar en la unidad 2 esto, ¿no? La lógica fuzzy, procesamiento lingüístico. Y eso está ligado a lo que es inferencia humana. Sistemas especialistas, inferencia humana, lógica fuzzy, procesamiento lingüístico. ¿Por qué? Porque aquí, en lo que es lógica fuzzy, hacemos procesamiento lingüístico de las etiquetas, frío, caliente, muy caliente, muy frío, y asociado a la inferencia humana, ¿no? Y el entonces, ¿no? Como tal. Luego está algoritmos genéticos, que probablemente ya no veamos nada de eso nosotros, para dejarlo, para dejarlo ya en el electivo de IA como tal en décimo. Pero sí lo que vamos a hacer es redes neuronales, ¿no? Inspiradas en la neurona biológica. La evolución, bueno, en este caso algoritmos genéticos, todo nace del trabajo de Darwin, ¿no? De la evolución biológica. Y los sistemas híbridos ya son sistemas combinados de redes neuronales, de algoritmos genéticos o de sistemas difusos como tal. Entonces nos vamos a centrar en redes neuronales, al menos esta es la sesión de día. El cerebro humano, dice en la parte de motivación, procesa información de forma diferente de las computadoras convencionales, solo como característica. Si bien es cierto, la neurona artificial trata de emular el comportamiento, o en este caso el funcionamiento de las neuronas biológicas del cerebro, hablando en términos computacionales, el procesamiento entre neuronas, o en este caso dentro del cálculo interno que hace, es muy rápido. Probablemente, no es que probablemente, es más rápido que el biológico, el de las neuronas computacionales. ¿Ya? Porque en el caso del biológico tiene que haber una reacción química y enviar un impulso eléctrico. Pero ¿por qué el cerebro es tan potente en aprender y en hacer esos procesos cognitivos? Comparado con la computadora, probablemente, si uno quiere hacer una comparación. Si siendo la computadora mucho más rápida, uno suele pensar que esto va a ser siempre mejor. El detalle está que el término biológico, o en el caso del cerebro, trabaja en paralelo, millones de neuronas, cosa que en el computador es complicado hacer esto. Si tú lo cargas mucho con perceptores o con redes neuronales, se hace muy lento el procesamiento. En cambio, en lo biológico pueden trabajar en forma paralela millones de neuronas. Por eso es que hace que el procesamiento sea extremadamente rápido en el reconocimiento de patrones, por el paralelismo, cosa que el computador ahí sí, todavía tiene limitaciones, ¿no? La parte del procesamiento computacional. Por lo tanto, el procesamiento altamente paralelo, hablamos de 10 a la 11 neuronas aproximadamente, ¿no? Con 10 a la 4 conexiones. Esto hablamos del cerebro. Entonces, digamos, es el análogo del cerebro computador. Por lo tanto, el cerebro tiene aproximadamente 10 billones de neuronas. Cada neurona tiene aproximadamente 1000 a 10.000 conexiones. Eso hace un total de aproximadamente 60 trillones de conexiones, ¿no? 10 a la 14 sinapsis que se van haciendo en paralelo, ejecutando en paralelo. Por lo tanto, la capacidad de aprendizaje se hace muy buena, muy alta, la parte biológica. Cosa que todavía esto no podemos emularlo a nivel de computadora. A pesar que la computadora procesa muy rápido, ¿no? Una neurona, dos neuronas, pero en paralelo se complica, ¿ya? Si pones tú demasiadas. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Qué más? A ver. Objetivo de estudiar estos sistemas, ¿no? Estudiar la teoría y la implementación de sistemas masivamente paralelos que puedan procesar información con eficiencia comparable al cerebro. Entonces, miren, este problema de operar sistemas masivamente paralelos lo tenía el perceptrón, o en este caso la red multilayer perceptron. ¿Cuál fue una solución? O mejor dicho, ¿dónde aparece este problema? Por ejemplo, en imágenes. En imágenes tú lo divides el análisis en bits, ¿no? En bytes, en bits. Entonces, tú tienes, si la imagen es de alta resolución, miles de entradas para la red neuronal. Una solución fue ir al aprendizaje profundo y utilizar redes convolucionales que cambian toda la arquitectura de la red. Por ejemplo, ¿no? Porque se hacía muy complicado trabajar con este tipo de redes cuando son demasiado paralelos, ¿no? Masivamente paralelos, con muchas entradas.
Aplicaciones en la mecatrónica. Sistemas de piloto automático. Y esto como en otros países que he visto, también estaba revisando en Estados Unidos. Hay bastante, no solo en Estados Unidos, en China, hay bastante pruebas de vehículos automáticos, de taxis que navegan de forma autónoma. Al final es por aprendizaje, que han utilizado sistemas de aprendizaje. Y es más, ¿no? Reinforcement Learning, los que estuvieron en la charla del día viernes, Reinforcement Learning dentro de su arquitectura puede utilizar una red neuronal para que pueda aprender ciertos patrones o ciertos coeficientes del Reinforcement Learning. Entonces eso puede hacer sistemas híbridos como tal. Electrónica, predicción de secuencia de códigos, control de procesos, análisis de falla, visión artificial, reconocimiento de patrones, son muchas las aplicaciones como tal. Son muchas las aplicaciones dentro de la predicción de fallas o visión artificial o reconocimiento de patrones. Manufactura, control de la producción, proceso, análisis y diseño de productos. Esto cuando tú quieras, por ejemplo, ¿cómo me llama esto? Síntesis, ¿no? En lo que es síntesis de mecanismos, por ejemplo, diagnóstico de fallas, identificación de partículas en tiempo real. Esto si queremos obtener modelos de sistemas con redes neuronales, y ahí he visto varios trabajos que también están ustedes implementando. Robótica, control dinámico de trayectorias, robots móviles, controladores, sistemas ópticos, en fin, una gran aplicación sobre todo a la teoría de control. Y bueno, identificación de sistemas y diseño de controladores. Sobre todo los sistemas de redes neuronales trabajan muy bien, o mejor dicho, tiene más sentido cuando son sistemas no lineales. Porque si son sistemas lineales, ¿para qué hacerte un trabajo de identificación con redes neuronales si con una simple función de transferencia lo puedes hacer y emula bastante bien el comportamiento? Diseño de controladores óptimos, bueno, previamente entrenado y optimizado. En fin, son muchas las aplicaciones dentro de la mecatrónica de las redes neuronales como tal. Definición. Enfocándonos, esta definición está enfocada a las primeras redes neuronales que aparecieron. Hablo de Macaulay-Pitts, de la propuesta de Macaulay-Pitts, ¿no? Asociada al perceptrón, ¿no? Y luego la evolución del perceptrón, más o menos en el 1969, donde aparece la CMLP y la aprendizaje backpropagation. Entonces, las redes neuronales son sistemas inspirados en las neuronas biológicas, de ahí parte todo. Todos estos modelos de inteligencia artificial al final emulan cierta parte biológica. Lo mismo pasa con algoritmos evolutivos, ¿no? Por Charles Darwin, o los algoritmos metabolísticos que tratan de emular el comportamiento de los animales. Por ejemplo, el de las hormigas, el de las abejas, ¿no? Etcétera, enjambre de partículas. Y en la estructura masivamente paralela del cerebro, con capacidad de adquirir, almacenar y utilizar conocimiento experimental para aprender. Ese es el foco de las redes neuronales. Entonces, resumiendo, toda esta definición está asociada pues al aprendizaje. Si hacemos un paralelismo, el cerebro tiene neurona biológica, lo que se propone a nivel computacional es la neurona artificial. La red de las neuronas en el cerebro es masivamente paralela. La red neuronal de las neuronas artificiales tiene una estructura paralela, pero no es masivamente paralela, ¿no? Son las capas. En el cerebro, 10 billones de neuronas, tampoco podemos emular tanto, centenas o quizás millares de neuronas, no es demasiada carga computacional. Se utiliza para, en este caso, el cerebro humano, toda esta parte de las neuronas para el aprendizaje, la generalización, cosa que en el sistema de redes neuronales artificiales también utilizamos para eso. El resto, pues, asociación y reconocimiento de patrones también se trata de emular y usar con ese fin, ¿no? Reconocimiento de patrones, asociación, bueno, eso es lo que hace o lo que trata de hacer las redes neuronales artificiales. A ver, acá dice la red es en portugués. La red aprende por experiencia, no se necesita explicitar algoritmos para ejecutar una determinada tarea. ¿A qué se refiere esto? Aquí más experiencia, de repente ahí confunde el término, tiene que tener datos.
de entrada y de salida, o solo de entrada, pero tiene que tener datos. Una red neuronal puedes utilizarlo para sistemas supervisados, es decir, etiquetas de entrada y etiquetas de salida tienes que tener, o simplemente de entrada. ¿Ya? Entonces, me parece que era la teoría de mapas de Cojones para poder hacer clusterización con redes neuronales. Clusterización con redes neuronales. Y la generalización, redes neuronales son capaces de generalizar su conocimiento a partir de ejemplos. ¿Qué significa esto? Que una vez entrenado la red neuronal a partir de datos, ¿no? Con data training, tú lo generalizas con nuevos datos. En otras palabras, la red neuronal tendría la capacidad de poder trabajar con cualquier tipo de dato, ¿no? Que esté dentro de ese rango. O sea, nuevos datos, en otras palabras. Eso es lo que se conoce como generalización. ¿Cuál es la evolución de las redes neuronales? El primer modelo es Macaulay-Pitts 1943, modelo computacional para la neurona artificial no posee capacidad de aprendizaje. Porque era un perceptrón, ¿no? Un perceptrón en sí en ese momento no tenía la capacidad de aprendizaje porque apenas era una ecuación matemática. Si nosotros analizamos, esto más o menos se comporta así, ¿no? El net no es otra cosa que x1 por w11 más x2 por w12. Es una simple ecuación polinómica. Y la salida como tal, vale SI, no es otra cosa que evaluar la función del net. Incluso cuando Macaulay-Pitts lo trabajó, propuso una función no lineal, sino tipo escalón. Para cierto valor. Entonces, la primera propuesta no tenía la capacidad de aprendizaje. ¿Ya? No tenía, solamente un cálculo que te permitía pues, resolver soluciones muy básicas, como hacer compuertas, el análogo funcional, a separar elementos, separar elementos, linealmente separables, inclusive, o sea, una separación lineal. En GEP 1949 aparece el primer modelo de aprendizaje, ahí sí, ¿no? El Hebbian Learning Rule, en 1949. Y en términos simples, en un perceptrón, ¿qué significa que el sistema aprenda? Por lógica, ¿cómo puedo ajustar el valor del net? ¿Qué parámetros podría ajustar de esta ecuación para que varíe el valor del net? Porque obviamente la salida depende de este valor net. Por lógica, ¿qué parámetros podría modificar para que varíe este parámetro net? X1 y X2 son entrada, ¿no? Entonces quedaría los pesos, ¿no? Son los pesos. Entonces, el foco del proceso de aprendizaje, ¿cuál creen que sería? Ajustar los pesos. Así de simple, ¿no? Entonces, la primera propuesta de ajustar pesos de aprendizaje es el GEP 1949, ¿no? Hebbian Learning Rule. Luego, Rosenblatt 1957 aparece ya en el modelo perceptrón básico, ¿no? Este modelo de perceptrón básico, obviamente acá con un factor también que se le conoce como BIAS. ¿Para qué? Para tener mayor capacidad. Eso implica que acá suma un delta switch. Entonces es Rosenblatt 1957. Hasta allí tampoco había mucha capacidad de uso de las redes neuronales. Si bien es cierto, una propuesta matemática trataba de emular la neurona biológica, pero no tenía mucha aplicación como tal. Y esto también quizás se deba, si nosotros asociamos al desarrollo de la computadora, cuando recién comienza a desarrollarse con más fuerza la computadora. En 1945 todavía estaba la parte de los tubos de vacío, ¿no? El transistor, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo comienza a hacerse más pequeño? En esos años, ¿no? Probablemente sea por eso también que la evolución todavía estaba muy lenta.
Es en el 69 donde recién comienza a despegar, ya con mucho mayor fuerza. Aparte que la computadora ya se estaba haciéndose en dimensiones más pequeñas y se estaba también diversificando. Minsky paper aparece o genera, digamos, hace la prueba matemática que las redes perceptrón son incapaces de solucionar problemas simples de tipo OU exclusivo. ¿A qué se refiere eso? Que antes del 69, este perceptrón era una bonita propuesta, pero ¿qué aplicaciones tenía? 0, 1, 1, o perdón, 1, este sería eso, eso. ¿Dónde se va? ¿Arriba? No, están armando la tela, man. Hemos estado ayer también en la mañana. Ya. Antes del 69, lo que un perceptrón simplemente trataba de hacer, o podía hacer esto, dividía linealmente, por ejemplo, linealmente estos elementos. Si tú querías utilizar la compuerta O exclusivo, OR sería exclusivo, no podía ser porque no era una división lineal. Tendría que ser una curva. Entonces, ¿qué aplicación o qué solución dieron? Esto de acá, Minsky Paper, propone utilizar una red de varios perceptrones. Por eso es que se conoce como multilayer perceptron. Perceptrón 1, perceptrón 2, perceptrón 3. A la salida de este de acá, otro perceptrón. Y al hacer esa simple modificación o simple prueba, es que le da capacidad de trabajar con sistemas no lineales a un simple perceptrón. Entonces, eso le solucionó este problema, pero a la vez apareció otro problema. Porque ¿cómo haces que la red aprenda con una arquitectura ya en red? Este modelo era para un solo perceptrón. ¿Ya? Cuando en el 69 Minsky Paper propone ya trabajar con redes en paralelo, ¿no? Perceptrones, ya solucionó el problema del OR exclusivo, es decir, trabajaba para sistemas no lineales, pero aparece otro problema que era cómo haces que el sistema aprenda para una red MLP, ¿no? O sea, de varios perceptrones. Y ahí lo soluciona o propone alternativas como la backpropagation, que es un aprendizaje muy usado. Entonces, y actualmente existen varios, ¿no? Van a ver en MATLAB, cuando hagamos laboratorio, las opciones que se tienen para utilizar métodos de aprendizaje. Pero la backpropagation es una muy buena opción, me parece, en el año 80, por ahí, 79, muy usada. Entonces, esa ha sido la evolución de las redes neuronales. ¿Por qué? Porque a partir de acá, ¿no? Ya aparecen también las nuevas arquitecturas. Por ejemplo, la red de RPC Fusion. Ya en el año 2000 o 1995 aparece el Deep Learning. Las redes convolucionales, las redes recurrentes, la Long Short Term Memory. En el año 2001 aparece la Echo State Network con Jagger, ¿no? El Reservoir Computing. Y así, diferentes arquitecturas de redes neuronales ya a partir del 90, 95, 2000. Modelo de Macaulay-Pitts. Hablo del primer modelo, 1943. Entonces Macaulay-Pitts no es otra cosa que te propone un perceptrón. Bueno, por así llamarlo perceptrón, que quizás en ese momento no lo denominó así, ¿no? Lo denominó como neurona, no lo denominó perceptrón como tal. Pero matemáticamente hablando era muy similar a lo que se conoce como hoy día lo que es un perceptrón. Tengo las entradas 0, x1, x2, xn. Cada entrada multiplicada por un peso, W1, W2, Wn. Esto entra a un bloque de suma, ¿no? Pero esa suma
Es así, ¿no? En otras palabras, Macaulay lo propone específicamente que esta función sea una función de escalón. No unitaria, ¿no? Escalón. Por eso es que la salida es así: 1 o 0. Sí, escalón. Para cierto valor es 1, para cierto valor es 0. Así lo propone Macaulay, con capacidad de aprendizaje que era muy limitada por ese momento. Una estructura matemática que, si lo analizamos ya en términos matemáticos, esta se podría decir que es un modelo de regresión, que al final evolúa como una función tipo escalón. Esto es lo que propuso Macaulay, 1943 o 45. Bien, pero a partir de este modelo de Macaulay-Pitts y años después, con la propuesta de Jesper Zetron, aparecen algunos elementos que sí o sí hay que tener claro, porque al final son esos mismos elementos que han perdurado y son base para formar las redes MLP, estas multilayer network. ¿Cuáles son esos elementos? De la neurona artificial tenemos el elemento procesador, ¿no? ¿Qué consideran elemento procesador? A veces, para aclarar los términos, mucho en la literatura hablan del elemento procesador, es lo de acá. O la neurona en general, ¿no? Con los pesos, ¿qué sería? Elemento procesador o neurona artificial. Estructura de interconexiones. Feed forward, de una capa, feed forward de múltiples capas. ¿Qué es feed forward? Paredes del 1 al 15. 2. Ya son yo que han llevado marines. ¿Qué entiendes por feed forward, marines? ¿Amoroso? ¿Por qué no tienen internet? Ahí lo mencionó. Una sola dirección, ¿no? Hacia adelante en este caso. Una sola dirección. Entonces, las estructuras de interconexiones son los feed forwards. ¿Ya? Una sola dirección hacia adelante o hacia atrás. En este caso es hacia adelante. Y tenemos las recurrentes con realimentación. Esas son las dos grandes estructuras de interconexiones que tienen las redes neuronales de este tipo. ¿Ya? De este tipo. A ver, dentro de la neurona biológica hay tres grandes partes bien marcadas, divididas. Está el cell body, o el cuerpo de la neurona, el axón y la dendrita. Entonces yo les estaba comentando que biológicamente nuestro cerebro pues ¿no? procesa o bueno, transmite información, todo esto por impulsos eléctricos y reacciones químicas. Esto suele tomar mayor tiempo probablemente de lo que puede procesar un computador con esas operaciones básicas. Sin embargo, el paralelismo o la cantidad de neuronas en paralelo hace que sea pues, bastante potente nuestro cerebro en el aprendizaje y el reconocimiento de patrones. Cosa que eso tiene limitantes todavía el sistema computacional. Pero haciendo el análogo con la neurona artificial, término a término, se podría decir que es la inspiración de Macaulay-Pitts, o bueno, el modelo que propone Macaulay-Pitts de una neurona biológica. Entradas, los pesos, todo esto tiene un sustento, o sea, ¿por qué le coloca pesos? Esto tiene un sustento ya biológico. Quizás no quiero entrar a detalles ya de cómo es que procesa o hace las reacciones químicas todo internamente en la neurona, pero trata de asociarlo o trata de buscar un análogo con la biología para proponer este modelo. Los pesos, la sumatoria, el net, y acá sale una función de activación. Una función de activación. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, trabajar este modelo de perceptrón no es difícil, para ser sincero, es relativamente simple, es una regresión lineal.
más la evaluación, y la evaluación de una función. La pregunta, todavía quedan cosas todavía para definir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de función se utiliza en redes neuronales? Los pesos, ¿qué tipo de valores son? Sabemos que son, o pueden ser reales, pero ¿qué tipo de valor? Eso vamos a ir definiéndolo paso por paso. Bien, elementos básicos. Estado de activación, ¿no? ¿Qué se conoce como estado de activación? El estado de activación es la salida. Es la salida del perceptrón o de la neurona artificial como tal. No de la red neuronal, sino de la neurona, que quede bien claro. ¿Por qué? Porque si esto tiene varios perceptrones, la salida del modelo es diferente al estado de activación, que es la salida del perceptrón. ¿Ya? Entonces eso apúntenlo para que quede todo claro. ¿Qué más? Conexiones entre procesadores. Entre neuronas, ¿cómo lo hacían? ¿Por qué dicen conexiones entre procesadores? ¿Qué pasa si este de acá lo conectas a otro perceptrón? Acá también tiene que ir un peso. Llamémoslo un peso 1, 2. O bueno, 2, 1. Y así puede ir al otro neurona. Peso 1, 2. Por eso es que dice, a toda conexión o conexión entre procesadores, entre neuronas, existe un peso sináptico. El término específico es peso sináptico acá, ¿no? Peso sináptico. Que determina el efecto de la entrada sobre el procesador o sobre la neurona. Entonces, el peso sináptico almacena, dice, el conocimiento de la red neuronal. En otras palabras, cuando uno entrena una red neuronal, y como ya lo analizamos hace rato en la deducción, ¿qué es lo que hay que ajustar en estos parámetros? Son los pesos sinápticos. ¿Ah? Función de activación. Determina el nuevo valor del estado de activación. Ya entienden ahora qué es estado de activación. Se refiere a la salida de cada perceptrón, ¿ya? De cada neurona, del procesador, de la neurona. Regla de propagación. ¿Ya? De la regla de propagación, ¿cuál tenemos? Hacia adelante, pues está, ¿no? Forward, o puede ser también recurrente, eso lo vamos a ver después. 5. Entrada externa que corresponde a un término determinado como vías para cada unidad. Este de acá es lo que estaba denominando como entrada externa. La traducción es vías, pero también en algunos artículos lo conocen con otro nombre. No recuerdo ahorita exactamente cuál es, pero el más común es vía, ¿no? O entrada externa. Ahora, ¿qué valor debería tener ese término? Por lo general va de 0 a 1. No es que tampoco le vas a poner 1000, de 0 a 1. ¿Ya? Tipos de reglas de aprendizaje. Ajá. Allí sí hay diferentes reglas de aprendizaje. Nosotros vamos a estudiar la backpropagation porque de allí se derivan otras reglas de aprendizaje ya más específicas. Pero la principal, digamos así, o la que aparece inicial, la pionera, es la backpropagation, aprendizaje por propagación o retropropagación. Entonces, ya la arquitectura que uno suele conocer como multilayer perceptron, que es la de acá, o multicapa o red multicapa ya en español, básicamente tenemos las entradas, tenemos una capa de entrada de neurona, capas ocultas y las variables de salida, ¿no? Las capas de salida. Todo esto forma una red y al hacer esto, es decir, colocar perceptrones en redes, da gran capacidad, una red da gran capacidad para resolver sistemas no lineales.
El pequeño problema que ocurre es que mientras más redes tengan, eso lo vamos a analizar después, ¿no? Mientras más neuronas tengan, mientras más redes tengan, pues ahí se complica la parte del rendimiento, del aprendizaje como tal, del tiempo también de procesamiento. Entonces, esos serían los elementos básicos que tendría un perceptrón como tal. Todavía hablando de términos de perceptrón, no de redes en el sino de perceptrón. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿De ver? ¿Hay punto de por comenzar a ser rentable? O simplemente no se estudia, o sea, no se estudia como con la idea de ser rentable, pero solo por la idea de sembrar la evolución, o sea, no la red neuronal. O sea, si al menos los primeros conceptos progresivamente deberían ser rentables. Nada. A que sí, por ejemplo, ya vamos a ver que la etapa sobre las técnicas de redes neuronales, las redes neuronales son parte del machine learning, que quede claro. ¿Por qué? Porque se utilizan para el aprendizaje y utilizan datos para aprender. Sí o sí tienen que tener datos, a menos que propongas un sistema híbrido, un sistema de inferencia difuso. Si tú tienes un problema, por ejemplo, de predicción, ¿qué técnicas utilizar? No siempre la mejor opción no son las redes neuronales. Eso lo vamos a ver en el curso de IA. ¿Por qué? Porque las redes neuronales se recomienda sobre todo cuando el sistema es no lineal o complejo. Porque tampoco, en otras palabras, ningún método de inteligencia artificial es, entre comillas, el santo grial. Mejor, entonces. Depende del problema, depende de las condiciones de operación, depende del hardware también, para el tiempo de procesamiento, etc. Lo que sí es una muy buena estrategia en este caso, para que tú adquieras y puedas tú solucionar problemas que tienen ciertas características que las redes neuronales suelen tener buen rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de control para sistemas no lineales, cuando el sistema es multivariable, ¿no? O, bueno, sí, sobre todo multivariable. Cuando puede generar un poquito de problemas, eso lo vamos a ver después, ¿no? Todos estos valores tienen que ser cuantificados y a veces suele haber problemas, pero eso lo vamos a ver después ya. Si un dato, por ejemplo, de entrada es muy grande respecto al otro, supongamos que este sea de 0 a 1, el otro variable, y esto sea de 0 a 20. Esto puede haber un efecto ¿No se normaliza primero todo? Claro, por eso voy a hablar sobre las técnicas de preprocesamiento. Pero eso vamos paso por paso. ¿Ya? Primero estamos viendo la arquitectura, después vamos a ver eso de... Porque en el preprocesamiento, lo que en redes neuronales es lo que se recomienda siempre es, o por general, normalizar. En cambio, cuando uno hace regresión polinomial, no es necesario normalizarlo. Directo no manda la data, ¿no? Y trabaja bien. Ahora, ¿por qué se normaliza? Eso vamos a explicar qué es lo que pasa, porque sucede un problema, sobre todo cuando se evalúa la función de activación. Puede caer en asíntota, ¿no? En los extremos. Eso vamos a ver primero viendo qué tipo de función de activación es la que se suele utilizar. Y justo hablando de eso, funciones de activación. La función de activación determina el nivel de activación de la neurona artificial como tal. ¿Qué funciones son más usadas a nivel pues ya del uso de la red neuronal? Función escalón. Por ejemplo, si supera mayor que 0, el net con un valor de 1, si es menor que 0, 0. O 1 si es mayor que 0, o menos 1 si es menor que 0, como tal. Bueno, planteando la matemática es bastante directo, ¿no? La otra función muy usada es la función lineal y función lineal mixta.
función lineal, bueno, esto lo que es fácil de darse cuenta, y es igual a x en este caso. En este caso sí, trasladada, ¿no?, en un medio. Entonces la ecuación lineal de esta recta de acá, o la ecuación lineal con cero, con saturación. Menor que menos c, 0, mayor que c, 0, con saturación mixta. La otra función muy usada son estas funciones no lineales, que es la tangente hiperbólica. Entonces la tangente hiperbólica tiene la saturación de menos 1 y 1, pero es suave en ese rango. Y la otra función es la sigmoide o sigmoidal, que es similar a la tangente hiperbólica, pero su saturación es en 0, no llega a menos 1, no llega a parte negativa, 0 y 1. 0 y 1. Otra función muy usada, por ejemplo, las RBF. ¿Cuál es la función de activación que utiliza las redes RBF? ¿Ah? ¿Cuál creen que son las funciones de activación que utiliza este tipo de red, la RBF? Utilizan la gaussiana, ¿no? La gaussiana. Ahora miren, según la teoría tengo varias funciones de activación. La pregunta ahorita es, ¿cuál utilizar? Repito, no hay una función que sea mejor que la otra, pero sí hay que tener criterio ya teórico de por lo menos iniciar o colocar los hiperparámetros y saber con cuál iniciar. A ver, si el sistema es no lineal y por lo general en las capas ocultas se recomienda utilizar este tipo de dos funciones, la hiperbólica o la sigmoidal. ¿Por qué? Porque en el proceso de aprendizaje hace retropropagación, ¿no?, el backpropagation, y ahí calcula derivadas de las funciones de activación. Y es mejor tener este tipo de funciones porque es continua en ese rango. En cualquier punto es continuo, existe la derivada. ¿Ven? El pequeño problema con estas funciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando comienza ya a aparecer las derivadas en estos extremos? ¿Cuánto es el valor de la derivada en los extremos? 0 o muy cercano a 0, ¿no? Entonces cuando el error sea multiplicado por la derivada, ya vamos a ver el algoritmo de backpropagation, no va a demorar mucho en aprender, porque es muy cercano a 0, o sea, el incremento va a ser muy pequeño. ¿Y por qué se va a producir esto de acá, de que esté en los extremos? A veces se produce cuando los datos, cuando el net sea muy grande o muy pequeño, ¿no? Si el net es muy grande o muy pequeño, va a caer acá por estos lados. ¿Y cuándo se produce eso? El net muy grande o muy pequeño. De repente la entrada no lo normalizaste si era un valor muy elevado. Y ahí está el porqué de la normalización, ¿no? ¿Se entiende? Pues todo tiene un sentido, ¿no? Es cuestión de razonarlo y analizarlo. Por la práctica y por lo que he podido, digamos, recibir información también de otros docentes, para sistemas no lineales y en capas intermedias se recomienda utilizar este tipo de dos funciones, tangente hiperbólica y sigmoidal. Para capas ya de salida, una lineal o un escalón. Por lo general lineal lo que suele utilizarse. ¿Por qué? Porque da facilidad también en el cálculo, el lineal, mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que recomiendo. Ahora, la de Gauss. La de Gauss tiene una aplicación específica para un tipo de red, ¿no?, que es la RBF. En las clásicas MLP no suele utilizarse, una RBF sí. Y de ahí, si quieren, ustedes pueden sacar trabajo de investigación y comparación, ¿no?, entre la red RBF y la red de MLP en rendimiento. ¿No? Por ejemplo, ustedes están haciendo un artículo ahorita de identificación, no sé, de un motor o de un brazo con MLP. Pueden hacer una comparativa también con la RBF, la Radial Vector Function, utilizando función gaussiana. ¿Preguntas respecto a funciones de activación? ¿Preguntas? Tipos de procesadores o tipos de neuronas.
Bueno, input, entiéndase el input, la entrada recibe datos de entrada, output presenta los datos de salida. Hidden, bueno, son básicamente los datos de las capas ocultas, ¿no? Que permanecen dentro del sistema. Por lo tanto, ya un modelo de red MLP, Multi-Level Perceptron. Bueno, acá quizás no se muestra, pero les pregunto para que quede claro. Dentro de estos círculos que se muestra acá, que es capa de entrada, hidden, en este caso es capa oculta, y capa de salida, dentro de estos círculos, o matemáticamente, ¿qué operador se encuentra? ¿Qué representa? Perdón, ¿qué representa? Para que quede claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pregunte, si no lo tienen claro. En términos simples, yo tengo las entradas que de alguna manera se ha cuantificado. Básicamente en estos círculos lo que tú vas a encontrar, bueno, acá para que se vea más mejor. Fijo de acá va a haber un pesos que no se muestran, pero tú sabes realmente que tiene pesos. Cada conexión que haga entre neuronas hay pesos que están conectando, con pesos sinápticos. Y acá dentro de este círculo no es otra cosa, si le sacamos un zoom, no es otra cosa que acá va a haber un sumador y va a haber una función de activación que evalúa. Y eso es lo que sale acá, ¿no? El estado de activación de la neurona, que es un sumador más una función de activación. ¿Qué función de activación? Es lo que habíamos hablado hace unos instantes. ¿Ya? Entonces, entiéndalo así, que cada círculo, bueno, lo que se muestra acá no es otra cosa que una sumatoria o una función de activación. Eso que todo está en red, por eso es una red Multi-Level Perceptron, de 2 variables de salida y de 4 variables de entrada, con 2 capas ocultas, para este caso particular. Por lo tanto, las topologías de las redes neuronales, hay dos bueno, de las clásicas hay 2, aunque la Echo State Network se le conoce, bueno, estaría dentro de una red recurrente, pero eso no vamos a explicar por qué después. La red Feed Forward se caracteriza porque tiene una sola dirección. Redes de una o más capas, bueno, en portugués es camadas, que suena por ahí, no lo puse en términos, pero es capa, o camada, de procesadores cuyo flujo de datos siempre va en una dirección, eso que quede claro. Ya sea de entrada hacia la salida o de salida a entrada, pero una sola dirección. No existe realimentación. Y las redes recurrentes, lo que se entiende que es el otro caso. Redes con conexiones entre la misma capa o con procesadores, ¿no?, realimentados de las capas anteriores. Entonces, red feed forward y red recurrente. En este curso de control avanzado, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la de acá, feed forward. En el curso de inteligencia artificial se hace red recurrente. ¿Okay? Entonces nos vamos a centrar en lo que es feed forward, de una sola dirección. Redes feed forward, de una capa, ahí está, ¿no? Las entradas. Y bueno, ya saben que este círculo al final es un perceptrón que tiene todo esto, ¿no? Una sumatoria, el net y la función de activación. Entonces ahí está claro. Entonces tengo el input, tengo el output, y bueno, esa es una red de una capa. El problema de utilizar una red de una capa, ¿qué significa? O mejor dicho, ¿cuándo conviene? El número de neuronas de esa capa va a estar relacionado directamente con el número de salidas. Si yo tengo 5 salidas, caballero, ¿no?, tengo que tener 5 neuronas en esa capa. Esos son redes de una capa. Disculpen,
que llama el video interceptor. Sigamos otra vez de contestar. Hace referencia pues a una capa, dice, intermediaria o escondida. Bueno, ahí dice camada, ¿no? En portugués. Y la capa de salida o capa de salida o capa de salida. Camada de salida, dice. Bueno, es una capa interna que se tiene. Aunque a veces suele confundir también, y lo vamos a aclarar. Estas entradas como tal ya están multiplicando un peso. Aquí va a haber una sumatoria y una función de activación. Es la salida de activación por otro peso sináptico a esta neurona donde hay una sumatoria y una función de activación hacia la salida de las variables, ¿no? Como tal. Entonces son 3 salidas, en este caso 4 entradas y una capa intermediaria o capa escondida. ¿Cómo trabaja una red neuronal? Bien, dice ejemplo 1, reconocimiento de patrones. Entonces tenemos las entradas, 3 entradas, tenemos los pesos para cada, bueno, en este caso que asocia la entrada con la primera capa o capa escondida, y luego con la capa de salida asociada con los pesos sinápticos. Muy bien, entonces la actividad neuronal, como es feed forward en una sola dirección, comienza a calcularse. Supongamos que tengo el reconocimiento de patrones de la letra A. Esto lo segmentas, no sé, lo divides en bytes, lo mandas a las entradas del modelo de red neuronal. Estos se van a ir calculando, ¿no? Que son simplemente multiplicaciones, ¿no? De regresión y evaluación de la función de activación como tal. Ahí está la pizarra. Entonces aquí va calculando el valor, se va multiplicando por los pesos y eso va a ir acá a sumarse y a evaluarse con la función de activación en la capa escondida. ¿Está bien? La actividad neuronal, el patrón. Miren, ahí está. Lo de naranjado se va marcando dónde va a ir calculando, ¿no? Entonces, luego va a la capa de salida, se multiplica por los pesos, ¿no? Va a la suma, en este caso al net, y cálculo de la función de activación de salida, y obtienes obviamente la salida del modelo. Que en teoría deberías tener esto, o bueno, lo que se busca es, una vez ya ajustados los pesos, entrenar la red neuronal, reconocer el patrón y darme la letra A. Eso es lo que debería ser tu red neuronal ya entrenada. Pero para llegar a hacer eso, es un proceso pues, de aprendizaje, ¿no? Que eso lo vamos a explicar en unos instantes cómo es que aprende. Entonces, en otras palabras, tu modelo de red neuronal le da las entradas y al final tiene que, en este caso, predecir o clasificar, en este caso, el tipo de entrada, ¿no? La letra A. Esa es la forma de trabajar el feed forward, una sola dirección. La otra forma es bueno, no la otra forma, sino la otra opción de poder trabajar, y esta se utiliza para identificación de sistemas. ¿Por qué? Este es un dato temporal, no sé, supongamos que sea fuerza, cualquier variable que depende del tiempo. Pero las redes neuronales necesitan, o bueno, pueden trabajar con varias entradas. Entonces, para sistemas de predicción temporal, pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente, jóvenes. Si yo no utilizara una llanela, dice llanela en portugués, en español sería ventana, sería así, ¿no? Una entrada, tu modelo de red neuronal y una salida. Y no tendría mucha aplicación, ¿no? Porque es una variable que quiero que pueda predecir. Entonces lo que hace es tomar una ventana. ¿Una ventana de qué? De retrasos, ¿no? Por eso les decía, esto para identificación de sistemas se utiliza. Y los retrasos
se considera como entradas para armar ya una arquitectura de red neuronal. Y eso le da mucho mayor capacidad de predicción. Y si quieres al final puedes sacar una salida, ¿no? Así. Ahí. ¿Se entiende, no? Eso es lo que dicen sistemas de series temporales. Utilizar retrasos en las entradas. Esa es una manera. La otra arquitectura de identificación que les hablé de Billings, hicimos la clase pasada, les hablé de modelos NARCS o modelos NARMAX. El modelo NARCS o NARMAX tiene la misma lógica, incluyendo, bueno, al final esto es retroalimentar la salida, ¿no? Al final esto es salida, ¿no? Entonces entradas son al final salidas, donde tú estás retroalimentando. Porque es una sola variable. Si fuéramos de dos variables, ahí sí, ¿no? Al final son salidas. Entonces está muy análogo a lo que es la arquitectura NARCS o NARMAX. Identificación de sistemas. ¿Está bien? Por eso es que las redes neuronales de este tipo, no feed forward, se puede utilizar también para predicción de series temporales. Y identificación de sistemas no es otra cosa que predicción de datos temporales. Entonces es otra aplicación. De repente no quedó claro. Esta es la serie temporal. Esta es mi salida, supongamos, real. O bueno, hay dos maneras de evaluarlo, ¿no? O tomas tú los retrasos de las entradas, o puedes tomar tú la salida como realimentación como entrada. Por eso que lo había puesto acá, ¿no? O lo puedes tomar así, ¿no? Como un conjunto de datos en retraso, o hacer que la salida predecida hacerlo como entrada. Pero si lo hago así, no he querido ponerlo así porque ya sería un sistema recurrente. ¿Está bien? Porque el feed forward, ¿qué dice? Una sola dirección. Por eso es que estoy considerando solamente las entradas de retraso. ¿Ya? Por ahora sí, no. Veanlas para no confundir. ¿El valor siguiente tiempo que ha pasado? No, sería. Aquí sería, con la idea de solamente tomar retrasos de las entradas, que a la vez serían salidas, porque es una sola variable. Por ejemplo, el precio del dólar, aquí hicimos en Fulci, ¿no? El precio del dólar depende del tiempo, vamos a ir otro factor de mano. Entonces, yo tengo el dólar desde ayer, bueno, de días anteriores, hasta el dólar actual. Voy a predecir el precio del dólar del día siguiente, ¿no? De mañana. Entonces, yo puedo hacer que ese valor en el tiempo retroalimentarlo también a mi entrada. O sea, para predecir, por ejemplo, 2 días. Si quiero predecir 2 días, tomo el día siguiente como retroalimentación. Puedes armar esas arquitecturas, pero esas arquitecturas ya están asociadas a esto. Por eso es que no quería entrar a NARCS y NARC. Por ahora solo considere retrasos en las entradas. Bueno, no tengamos problema. ¿Ya? Pero si el algoritmo solamente nos permite, como en ese caso, 5 entradas, si tú vas a tomar una entrada como una de las ya predichas, entonces tienes que eliminar una de las entradas de serie temporal. No, el de acá sería K más 1. Pues. Por eso, pero sería, si quieres predecir el siguiente dato, tendrías que eliminar una de las entradas de la serie Sí, temporal. claro, sí. Ir quitándola de acá y tomándola de acá. Sí. Bien, esa es otra aplicación que se le va a dejar a este tipo de red feed forward, no MLP. Predicción de series temporales. Serie temporal. Bueno, ya ahí está la explicación, ¿no? Tenemos la ventana con los retrasos, toma las entradas, datos de entrenamiento. Esto de acá va a ir pasando por capas, ¿no? Feed forward, una sola dirección, a la tercera capa y calculando las salidas. Esa salida, ¿no? Esa salida de red que dice, o bueno, valor previsto o salida de la red, ese es el valor acá predecido o previsto en portugués, ¿no? Y eso va a servir como un nuevo dato. Pero acá dice previsto
dato previsto en lo de verde, dato real, o sea, dato original, rosado. En otras palabras, aquí hay un error, que eso vamos a marcarlo. ¿Cómo medir eso? Eso vamos a ver en las métricas. Pero solamente por ahora están entendiendo cómo funciona la red neuronal, todavía en la primera sesión. Ahora, ¿cómo trabaja la red recurrente? Estos son feed forward, hacia adelante o hacia atrás, en una sola dirección. La red recurrente, tú puedes, a ver, esta es una manera de representar una red recurrente que hace el feed forward o la retroalimentación en una sola capa, sino que con diferentes neuronas. Hay otra arquitectura donde hace retroalimentación por capas. Me parece que ese es mejor todavía, pero bueno, esta es una, ¿no? En otras palabras, este es un modelo de red recurrente de una sola capa. Estos son mis inputs y estos son mis outputs. Una sola capa, ¿no? Sino que hay recurrencia entre neuronas. Input, output, realimentación. ¿Ven? Entonces, input, output, realimentación. Y recurrencia entre neuronas. Entonces, ¿cómo trabaja? Bueno, tengo el output, ¿no? Y me parece que va por. Bueno, esa es la retroalimentación de las. Calcula la salida y la retroalimentación entre neuronas. Calcula la otra salida y hace retroalimentación de neuronas. Feed forward. Para el ajuste de pesos. Sino que acá también aumenta la complejidad. Porque no solamente hablamos de peso entre la entrada de la neurona o peso entre la salida, ¿no? Sino hablamos también entre los pesos entre cada retroalimentación que existe o que se da. Pero, repito, para ser sinceros, en la unidad 2 vamos a ver ya un caso específico de este MLP que es el backpropagation, backpropagation temporal, con retroalimentación entre capas, sobre todo. Este es entre neuronas. Output retroalimenta 3, 4, vamos a pasarlo ya, no hay cambios de colorcitos, pero al final es el mismo principio. Listo. Redes convergen a un estado estable. Output, realimentación. Otras redes recurrentes. Contiene conexiones de retroalimentación, lo que puede derivarse de un proceso de evolución hacia un estado en el que no haya cambios en el estado de activación de las neuronas. Esto es lo que les estaba diciendo. Y esta es la que vemos en el curso de IA porque me parece que tiene mejores prestaciones, que es la retroalimentación o la recurrencia entre capas. El ejemplo anterior les había mostrado solo la recurrencia entre una sola capa, no entre neuronas. En este caso, de la capa última va a la capa anterior y se retroalimenta. Y así puede ser no solamente la retroalimentación entre una neurona, sino entre capas. Entonces es una red probablemente mucho más provechosa que da esa opción. Muy bien, ¿cómo trabaja el procesamiento neuronal, no? Puede ser dividido, dice, en dos fases, o sea, se bifurca en lo que es training o learning, que es aprendizaje, y el otro es generalización, aunque también lo conocen como recal, es un término más general todavía. El learning es el entrenamiento, y el entrenamiento, en términos simples, para que se entienda, es el proceso de actualización de los pesos sinápticos. O sea, en otras palabras, cuando dices que la red está entrenando, si es una red de este tipo MLP, significa que está actualizando y ajustando los pesos sinápticos. Así de simple, ¿no? Para la adquisición del conocimiento. Y recal, que es la segunda fase, dice proceso de cálculo de salida de la red, dado un cierto patrón de entrada. Y también podría decir que está asociado a la generalización de la red neuronal. Entonces el learning, adquisición de la información, y el recal, recuperación de la información. Si quieres asociarlo a esos dos términos. Ahora, ¿cómo trabaja el learning, el aprendizaje? Sabemos ya, por lo que estamos mencionando, que el aprendizaje de una red neuronal de este tipo, MLP, no es otra cosa que el ajuste de los pesos sinápticos como tal, y eso se hace pues a partir de una regla de aprendizaje. Ahora, respecto a hablar sobre la regla de aprendizaje, existen tipos de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué quiero mencionarlo esto? A ver,
El backpropagation es un aprendizaje supervisado. Necesita datos de entrada y datos de salida para calcular un error. Ahorita vamos a ver cómo calcular, cómo es ese proceso de backpropagation. Datos de entrada, datos de salida, calcular un error, y ese error se va a ir ajustando los pesos en función de una derivada, etc. El entrenamiento no supervisado de las redes neuronales utiliza mapas de cojones, ¿no?, para hacer clusterización, agrupamiento. Y reinforcement learning, uno puede hacer un sistema híbrido de redes neuronales y reinforcement learning, ¿no? Ya sabemos que reinforcement learning se actualiza o trabaja en función en este caso a refuerzos positivos o negativos, ¿no?, con el entorno. Entonces ahí necesitas ya, particularmente, no he trabajado exactamente en una red neuronal con reinforcement learning, pero estaría para explorarlo, para serles sincero, ¿no?, porque es un tema poco estudiado y novedoso. El reinforcement learning recién ha tomado fuerza en el 2016, cuando derrota la máquina al jugador de ese juego chino de tablero. Es allí donde recién le ponen más atención al reinforcement learning por la capacidad que tiene. Y actualmente, pues, Robot Atlas utiliza reinforcement learning en el aprendizaje. Entonces es todo un mundo, para serles sincero. Si acá no hay cantidad de estrategias, acá también es una cantidad de algoritmos y métodos para utilizar. Esta es otra área que se tiene que explotar. Pero lástima que en mecatrónica solo tenemos apenas un curso y medio. Entrenamiento supervisado. A ver, la red es entrenada y se provee de conocimiento de los valores de entrada y sus respectivos valores deseados de salida. ¿Cómo se entrena? A partir de un cálculo de error, y lo que busca es minimizar el error. ¿Qué error? Si tú tienes datos de entrada, tú vas a calcular una salida. Esta lo vas a comparar con la salida deseada. Y este error vas a retropropagarlo hacia atrás para ajustar estos pesos. ¿Cómo retropropagas? Hay ecuaciones de derivadas de lo que es reinforcement